En el episodio de hoy vamos a ponernos en conocimiento de una modificación muy importante que va a afectar al impuesto de sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales. A efectos prácticos, pues cuando compramos una vivienda, heredamos o nos donan una vivienda. Es una modificación que se produjo en julio del año pasado como consecuencia de una modificación de la ley del catastro. Yo creo que es una reforma un poco silenciosa, aunque los profesionales del derecho sí tenemos conocimiento. Yo creo que no ha trascendido a la mayor parte del público. Se ha establecido o se ha instaurado lo que se llama más el valor de referencia catastral. Vamos a intentar explicar en qué consiste. Esto tiene trascendencia en lo que vamos a pagar cuando compramos una casa o cuando nos donan la casa o cuando heredamos una casa. Normalmente el impuesto de transmisiones o el de donaciones, sucesiones, se calcula teniendo en cuenta el montante de una herencia o el valor en el que establecemos la compraventa, el que ponemos en la escritura. A partir de ahora ha desaparecido el valor de mercado y cuando vamos a hacer una operación por ejemplo, de compraventa, tenemos que establecer en nuestra escritura o tenemos que mirar cuál es el valor de referencia de un inmueble. Para que a nivel práctico lo entendáis, dos personas deciden vender un inmueble y su precio de venta que han pactado son 120.000 euros. Bueno, pues tienen que consultar cuál es el valor de referencia catastral. Cuando lo consulten, luego diremos dónde puede ocurrir que el valor de referencia catastral sea 140.000 euros. ¿Sobre qué base tendrán que pagar el impuesto? ¿Sobre el valor que han pagado, 120.000 euros, o 140.000 euros que es el valor de referencia? Pues la novedad está ahí, será el valor de referencia. El valor de referencia siempre se establecerá como un valor mínimo. Si las partes, por ejemplo, el inmueble dice que valen 160.000 euros y su valor de referencia son 80.000 y en la escritura aparece 160.000 euros, tributarán conforme a los 160.000 euros. Pero si el valor de referencia es más bajo a los que ellos han pactado, tendrán que pagar sobre el valor de referencia. A ver, entonces, el valor de referencia siempre es obligatorio ponerlo. Sí. Cuando el valor que tú le vas a dar a la vivienda sea inferior. Exacto. Es decir, que si es superior el valor de referencia deja de tener efecto. Exacto. Y se pone el valor de superior. Os preguntaréis dónde podemos consultar ese valor de referencia. Lo podemos consultar en la página del catastro, tecleamos valor de referencia y bueno, aparece una pestaña, se introducen los datos o bien de referencia catastral o los datos del inmueble y te arroja un certificado catastral. Puede ocurrir que el inmueble, cuando vayamos a hacer la consulta, no tenga valor de referencia. Le pasa a los inmuebles rústicos, pero también a algunos inmuebles urbanos, a viviendas que están en la ciudad. Bueno, pues pondremos nuestro valor pactado en la escritura y bueno, pues eso la administración pues podrá comprobar si es correcto o no es correcto. Una cuestión, ¿es obligatorio llevar la notaría a aportar el certificado del valor de referencia? ¿Tenerlo pedido a aportar o en caso de que no haya, acreditarlo? Yo entiendo que no sé cómo, no me mira el reglamento notarial a ver si ha cambiado algo, pero hoy consultando la página de la Agencia Valenciana de Tributos, cuando me está leyendo lo que había que aportar, no es obligatorio ni siquiera aportar la escritura, pero sí que decía que había que aportar el certificado de referencia. Por tanto, yo entiendo que si no está ni siquiera la escritura, que yo creo que no es un documento, no lo sé, no puedo inclinarme, pero a la Generalitat siempre que hay que aportarlo, con lo cual si no se aporta en la escritura, para liquidar el impuesto habrá que presentarlo, con lo cual entiendo que no será obligatorio, porque si falta habrá que aportarlo voluntariamente por la parte. Pero según la ley de procedimiento administrativo, cuando la administración tenga posibilidad de obtener un documento de otra administración, no se lo pedirá al ciudadano, ¿no? Entonces me llama la atención. Entiendo que la notaría lo pida, porque al final la notaría es una oficina privada, pero claro que lo pida una administración pública cuando ellos tienen acceso directo al Sí, además que es un incumplimiento que lo único que le va a afectar es al que compra, porque al notario no sé si se le establece algún tipo de sanción. Lo puede hacer por comodidad. Tengo el certificado, pongo esta cantidad y así no me ahorro. Pero que una administración le pida a un ciudadano que tiene que aportar un índice de referencia que da una administración pública, es que yo creo que estoy contra la ley de procedimiento administrativo. Bueno, es una duda, ¿eh? Luego nos preguntamos qué pasa si no estamos de acuerdo con ese valor de referencia. En el caso, como hemos hablado, de que hemos pactado los 120.000 euros, pero el valor de referencia nos sale por 140.000 euros. Pues bueno, aquí ha cambiado y es el primero paga. Y luego, si no estás de acuerdo, lo que tienes que hacer es recurrir. Antes había una serie de índices que aprobaba cada comunidad autónoma, para cada municipio, y los teníamos de referencia. Pero si no queríamos, no los poníamos. Y luego venía la administración
y nos pasaba una liquidación, lo que se llama la comprobación de valores, y nos pasaba una liquidación complementaria. Ahora directamente nos van a pasar que el valor de referencia es el que teníamos que haber declarado como base imponible, y lo más seguro es que nos pasen también nos impongan una sanción, porque al final no es una comprobación de valores, sino es la obligación de liquidar como mínimo por ese valor de referencia. Supuestamente los valores de referencia se tienen que ir publicando todos los años, ¿no? Porque lógicamente el mercado inmobiliario va cambiando y se supone que el valor de referencia es una especie de media de las operaciones de compraventa o de valoración de inmuebles en el ámbito de sucesiones, de donaciones, y tienen que ir cambiándose. Y también establecen una serie de mecanismos correctores para evitar pues discrepancias, aunque ya te aparece poniendo la referencia catastral con ese valor correcto. Pero bueno, lo que se hace es invertir la carga de la prueba y hacer que el contribuyente se tenga que gastar el dinero, y si no está de acuerdo tendrá que pagar, tendrá que buscarse a un profesional para que le haga la pertinente reclamación, incluso va a tener que contratar a un perito y que demuestre pues que su inmueble no vale lo que dice la administración, pues porque estaba ocupado y está destrozado, porque está en ruinas, porque bueno, al final la administración hace una media de los edificios de la zona, pero no sabe las particularidades propias de cada uno de los edificios, con lo cual pues va a tener que gastar dinero para poder reclamar lo suyo. A mí la verdad es que me parece chocante este sistema, porque en el ámbito, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, yo creo que la TSJ valenciana lleva más de 10 años quejándose por el método de valoración, podemos decir objetivo, que ahora se implanta a nivel nacional, y diciendo que eso no era una valoración correcta de los inmuebles, que si la administración entendía que el inmueble valía algo diferente a lo que habían pactado las partes, tenía que hacer una inspección con un perito in situ, y ahora, a través de una norma de ámbito nacional, volvemos a intentar burlar tanto lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Yo no sé cómo realmente va a quedar esto, porque bueno, yo lo veo contrario a lo que ha ido estableciendo los tribunales de justicia a lo largo de mucho tiempo con el tema de la valoración de los inmuebles. Dentro de algunos años probablemente lo declaren inconstitucional y hagan como han hecho con la plusvalía, pues hacer otros índices, hacer otro tal, porque al final es un problema tributario, de recaudación. A todos les hace falta dinero, independientemente de quién gobierne, todos necesitan recaudar, y dentro de todo es un impuesto que molesta menos, porque como al final es o compras, con lo cual que bien, soy propietario, o heredo, con lo cual que bien, obtengo bienes, quizá es uno de los impuestos en el que se piensa que la gente más fácilmente puede acceder. Lo que pasa es que a veces se puede acreditar de dónde ha salido el dinero, dónde ha ido el dinero, tal, pues no se debería de... Sí, y más en situaciones tan volátiles como ahora, que claro, se te valora el inmueble en diciembre, luego pues entra una crisis sanitaria y las casas probablemente, aunque parezca un corto espacio de tiempo, en 3 meses no valían lo mismo que al inicio, antes de la pandemia. Y entonces esos valores te fijan durante todo un año cuál es el precio o cuál es la base imponible por la que debes tributar. Eso le pasó a la Agencia Tributaria Valenciana, mantuvo durante muchísimo tiempo el valor catastral multiplicado por 3 en el caso de sucesiones, cuando estábamos en plenísima crisis, y es que era totalmente absurdo, porque salía casi el doble de lo que realmente se vendía, y bueno, y no quedaba más narices que hacerlo, porque, a ver, lo podías hacer de otro modo, pero ya tenías que decir a lo que hace Patricia, tienes que hacer una pericial, tienes que tal, discutir con la agencia tributaria, que nunca es una cosa muy agradable, y bueno, sí, y luego ya se dieron cuenta y lo reformaron, pero se dieron cuenta que durante 5 o 6 años mantuvieron los mismos índices que tenían antes en el boom inmobiliario, cuando estábamos en plena crisis, y los inmuebles valían casi en la mitad. Sí, aquí cuando la diferencia sea poca, pues van a hacer que disuadir al administrado de recurrir, porque van a poner en valor cuánto me cuesta la reclamación. Es decir, bueno, pues antes al revés, voy a probar y si no me reclaman me lo ahorro, y ahora es, bueno, pues si tengo que mi precio son 130, pago por 140, hay 1.000 euros de diferencia, tengo que pagarle a un profesional que me haga la reclamación, a un perito, ¿cuánto me voy a ahorrar? ¿200? Pues... Bueno, hasta que haya uno que diga, me da igual lo que me cueste, pero voy a hacer la proeza de mi vida, y es irme hasta Estrasburgo si es necesario, pero esto cambiar. Estamos lo de siempre. Pues nada, esperemos que haya sido interesante, porque bueno, pues desde enero cambió mucho el panorama de las compraventas, que es la operación, pues bueno, estrella que hace los particulares o los ciudadanos de a pie.